Nos marchamos hasta Buñol, en Valencia, fiesta de la tomatina, que consiste en liarse a tomatazos contra todo el que se ponga a tiro, que es lo que le deberíamos hacer a Tony. Niño y Fox pasaron de ser testigos a víctimas. Bienvenidos a Buñol, un pueblo tranquilo y limpio como una patena. ¡Anda ya! Hasta que llega la tomatina. Vale. 115.000 kilos de tomate y 40.000 personas se baten en duelo por las calles de este pueblo. Nuestro objetivo, salir impecables de este infierno. 8 de la mañana, este es el ambiente que se respira en Buñol, no es un centro de desintoxicación. Acaba de empezar el día y ya estamos así. Vamos a hacer un bien social y vamos a servir de despertador. Oye, Buenos días. it's the time for the party. Come on, ¿Cómo hemos come on. dormido? ¿Bien? Wake up, my friend. ¡Surprise, surprise! Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Vamos a continuar despertando a Buñol. My friend. Oye, arriba ya, que Is the empieza la time- tomatina. Tommy, este hombre, como es chino, tampoco se sabe muy bien si está dormido o no. ¿Tienen los ojos abiertos ahora mismo? Ok, ok. Oye, muy guay la inauguración Adiós, de los Tommy. juegos, ¿eh? Hostia, esto está lleno de guiris, macho. Sí, pero creo que hemos dado con los 5 habitantes de Buñol que están aquí. Ustedes son de aquí, de Buñol. Debemos de ser de aquí. Toda esta gente, chinos, americanos, alemanes, ¿de dónde salen? Estos vienen casi todos calientes. Porque esta fiesta era para Buñol y ahora son para los extranjeros. Buenos días, señora. Mire, estaba yo reflexionando acerca de la tomatina con mi compañero. Aquí. A mí me parece un desperdicio absoluto. Sí, bueno, Sí. depende cómo lo veas. La gente de Buñol lo pensamos así. ¿Cuántos tomates gastan en Barcelona haciendo el pan tumaca, que luego lo tiran todo y no se queda más que con el Ya, pero aquí son 120.000 kilos que se van al garete, ¿sabes? Es una Además, fiesta avisan por el bien bien. del pueblo y además de una reivindicación de los agricultores. No, espera un momento, Disculpe un momento, es un desperdicio. Crisis, hay crisis. No hay aceleración. crisis, no hay crisis. Aquí la Llámala gente como está quiera. gozando. ¿Y usted qué dice? ¿No lo ves como tiene razón? No, Dice tiene lo razón, mismo no que tiene yo. razón. La señora no está El equivocada. argumento lo tengo claro. Sí, sí, lo tendrá. Ah, yo no, yo No sí. tiene, claro que no, porque tengo razón yo. Hombre. Nos acabamos de volver a encontrar a Tommy dormido. Aló, porque el señor Tommy está durmiendo, como almohada utiliza un bollo de pan. ¿Qué pasa? ¿Se ha despertado? Perdona, Sigue durmiendo. Vale. Y ya faltan poquitos minutos para que empiece la tomatina. La gente de momento está limpia, pero no creo que aguante mucho tiempo. Nos estamos refrescando para lo que va a venir después. Hay reglas para la Sí, tomatina. eso es importante. Sí, no arrancar la camiseta y aplastar el tomatito para que no haga daño. ¿Ha dicho aplastar? ¿Aplastar tomate? Pues está enhorabuena. Bienvenidos al momento surrealista del reportaje con La Tienda en Caiga. La tienda en Caiga. Amigos televidentes, hoy les traemos un nuevo y revolucionario invento que ha triunfado entre los agricultores de Wisconsin. Tomato Splash Splash son dos aletas machacantes que triturarán el tomate y sacarán su mejor jugo. Se pone el tomate en el tomate Splash Splash. Levantamos Splash y Splash, Splash. Funciona de maravilla y además no mancha nada. No mancha. Flash, flash, flash. Ya se puede lanzar perfectamente. Increíble. ¿Cuánto cuesta este portento, niño? 1.000, 2.000 euros. ¿Cuánto? No, amigo, solo 400 euros. ¿400 euros? 400 euros. ¿2 euros valen los de Zapatero? No, llama ahora al 902 379 4 5 6 8. Este invento cambiará tu vida. Ya, cuando quiera. ¿Qué es el tomate? El tomate Splash Splash ha cambiado El tomate tu vida. Splash Splash ha cambiado mi vida. Desde que tengo el tomate Splash Splash, arraso con las nenas. Chao, tío. Lo siento. Siento, ¿no? Lo 101. Desde que tengo el tomato Plus, he logrado unir a mi familia. Puede pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra del... Mira, tío, el objetivo de salir intacto de aquí es imposible. Que no, hombre, que ya verás. Mira la gente, mira la gente. Toda esta gente, macho, como el CQC. Hasta luego. Oye, Fos, Sí, sí. Fos, ¿Qué? deja ya la tontería, ábreme la puerta. Yo no me pienso quedar aquí abajo con toda la movida esta, ¿eh? Si lo hago por tu bien, niño. Fos, abre la puerta. Si a mí me duele tanto como a ti. No, esto es lo que técnicamente se denomina tener una flor en el culo. Lo siento por niño, ¿eh? Pero bueno, la vida es dura. Esto es un infierno, aquí la gente está como loca. Y el cabrón de Fox me ha dejado aquí solo. ¡Niño! ¿Qué pasa? ¡Eres un maldito cerdo de mierda! Dios, ya me han tirado agua. Mira, mira, se lo están refrescando con el calor que hace. Esto está genial. Bueno, niño, yo creo que en este momento se ha convertido en el objetivo principal a batir. Me habían dicho que esto era un sitio seguro, pero no lo tengo tan claro. Yo. De momento, como no tienen tomates, lanzan lo que pueden. Algún gallumbo, camisetas, bragas. De momento no tengo suerte. Ahí está el momento. Gran momento. Mira qué suerte. Bien, bien. Y yo aquí, sufriendo. Un calor. ¿No habrá algo de beber por ahí? Oh, oh, perfecto, perfecto. ¡Viene un vikingo, Dios mío! ¡Es un hippie! ¿Qué? ¿Por qué me tira el agua? Esto está caldoso.
Va a ser divertido esto. Está viniendo por allí el camión con los tomates. Acaba de sonar la señal, arranca la tomatina. Vamos a comprobar cuánto aguanta un reportero vestido de Hugo Boss en medio de toda esta gente en la tomatina. Está viniendo el camión de los tomates. Oye, al camión ese se puede subir. No, ahora no. Es imposible. Al principio. Ya veremos si se puede o no se puede. No, a ver, yo tengo que ir al camión. He hecho un montón de amigos. No pasa, son amigos míos. Estoy mareado. Me quieren secuestrar. Pero que lo van a desnudar en breve. Adiós a la camisa. Son gente maja, gente buena. Y ahí está un reportero de Caiga quien caiga con la corbata solo. Míralo cómo se lo pasa. Y ahí está, misión conseguida. Niño está encima del camión. Eso es lo que queríamos ver. Un niño empapado en tomate. Acaba de sonar el cohete que pone punto y final a la tomatina. Creo que es el momento de bajar a por Niño. Madre mía, cómo está todo. Lo están limpiando, pero mira la pared cómo ha quedado. No quiero pensar en cómo estará Niño. Vamos a buscarlo. Tarea complicada, pero seguro que lo encuentro. Coño, ya me he manchado, mierda. Poquito. ¡Niño! ¿Qué pasa? ¡Hijos de puta! ¡Ron Blanco, te quiero ver aquí, cabronazo! Joder. Y gracias a que las reglas marcan que no se puede arrancar la ropa, esto es lo que quedó de la chaqueta de Niño. Yo lo entiendo, Niño, es lo que tiene ser una estrella de las masas. A mí me ha pasado. Claro. Bueno, hablando de estrellas, el Wyoming vuelve la semana que viene. Claro, él lleva más tiempo en la sexta, pues tiene esos privilegios, pero no se pudo escaquear de nuestro mano a mano, el Gran Wyoming. Nombre completo.